¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando un asesino nunca es atrapado? Hoy exploramos 4 casos escalofriantes de asesinos seriales que nunca fueron llevados ante la justicia. Quédate hasta el final para descubrir los detalles más aterradores y misteriosos de estos criminales elusivos. 1. El fantasma de la autopista. Desde abril de 1971 hasta septiembre de 1972, una serie de crímenes horrorizó a las familias afroamericanas de Washington, D.C. En este periodo, 6 niñas de entre 11 y 18 años fueron secuestradas, agredidas y asesinadas. La primera víctima fue Carol Spinks, de 13 años, quien desapareció el 25 de abril de 1971. Carol fue enviada por su hermana mayor a comprar provisiones a un 7-Eleven cerca de su casa en Maryland. En su regreso, Carol fue secuestrada y días después, su cuerpo apareció en un terreno cercano a la autopista. El segundo asesinato ocurrió poco más de un mes después. Darlena Johnson, de 16 años, fue secuestrada mientras se dirigía a su trabajo de verano en un centro recreativo. Su cuerpo fue encontrado a solo 15 pies del lugar donde se halló el cuerpo de Carol Spinks. El 27 de julio de 1971, Brenda Crockett, de 10 años, no regresó a casa después de haber sido enviada a la tienda por su madre. 3 horas después de su desaparición, Brenda llamó a su casa llorando, diciendo que un hombre blanco la había llevado en un taxi y que creía estar en Virginia. Poco después, el novio de su madre recibió otra llamada de Brenda, donde ella repetía la misma información. El cuerpo de Brenda fue encontrado en la ruta 50 y había sido agredida y estrangulada. Otras 3 víctimas se sumaron a este caso, incluida Brenda Woodward, quien desapareció después de abordar un autobús. Su cuerpo fue encontrado cerca de una rampa de acceso de la ruta 202, con signos de estrangulamiento y apuñalamientos. El asesino dejó una nota en el bolsillo del abrigo de Brenda, declarando su insensibilidad hacia las mujeres y firmando como el fantasma de la autopista. Después de septiembre de 1972, los crímenes cesaron abruptamente y la identidad del asesino nunca fue descubierta. 2. El asesino del alfabeto. El 16 de noviembre de 1971, Carmen Colón, de 10 años, desapareció en Rochester, Nueva York. 2 días después, su cuerpo fue hallado en Churchville, a 12 millas de distancia. La policía consideró este caso como un crimen sin resolver más, hasta que el 2 de abril de 1973, otra niña, Wanda Walkovich, desapareció y fue encontrada muerta al día siguiente en Webster, Nueva York, a solo 7 millas de Rochester. El 26 de noviembre de ese mismo año, Michelle Maenza, de 11 años, también desapareció. Su cuerpo fue encontrado 2 días después en Macedon, Nueva York, a 15 millas de Rochester. La policía descubrió un patrón alfabético en los nombres y apellidos de las víctimas y los lugares donde fueron encontradas. Carmen Colón en Churchville, Wanda Walkovich en Webster y Michelle Maenza en Macedon. Las 3 niñas habían sido violadas y estranguladas de la misma manera. La investigación siguió su curso y se interrogó a muchas personas. El principal sospechoso se suicidó 6 semanas después del último asesinato, y el tío de Carmen Colón, también sospechoso, se suicidó en 1991. A finales de los años 70, en California, se registraron asesinatos similares, pero el responsable de estos crímenes fue capturado y nunca se le pudo vincular con los asesinatos de Rochester. Hasta el día de hoy, el caso sigue siendo un misterio. ¿Quiénes son estos asesinos sin rostro? Suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte ni un solo misterio. 3. El asesino del Zodiaco. El asesino del Zodiaco es uno de los casos más enigmáticos y escalofriantes en la historia criminal de Estados Unidos. Operando al norte de California a finales de los años 60 y principios de los 70, este asesino sembró el terror a través de sus crímenes y su obsesión por la atención mediática. El primer ataque conocido del Zodiaco ocurrió el 20 de diciembre de 1968, cuando David Faraday y Betty Lou Jensen, una joven pareja, fueron brutalmente asesinados mientras se encontraban en su coche en un lugar apartado de Vallejo, California. 7 meses después, el 4 de julio de 1969, otra pareja, Darlene Ferrin
y Michael Mayo, fue atacada de manera similar. Darlene murió, pero Michael sobrevivió y pudo dar una descripción parcial del atacante. Un hombre blanco de complexión robusta, que vestía ropa oscura y una capucha. El Zodíaco no se conformaba solo con asesinar. El 31 de julio de 1969 envió una serie de cartas a 3 periódicos de la zona, reclamando la autoría de los crímenes y exigiendo que sus mensajes fueran publicados en las primeras planas, bajo la amenaza de continuar matando si no se cumplían sus demandas. Cada carta contenía un criptograma que, según él, revelaría su identidad. Solo uno de estos criptogramas ha sido descifrado hasta la fecha, revelando un mensaje perturbador sobre su caza de humanos como una forma de entretenimiento. El 27 de septiembre de 1969, el Zodíaco atacó nuevamente. Brian Harnell y Cecilia Shepard estaban disfrutando de un día en el lago Berryessa, cuando el asesino, disfrazado con una capucha que llevaba un símbolo peculiar, los ató y los apuñaló repetidamente. Cecilia murió a causa de sus heridas, pero Brian sobrevivió, proporcionando más detalles sobre el agresor y su extraño atuendo. El 11 de octubre de 1969, el Zodíaco cometió su último asesinato confirmado. Paul Stine, un taxista de San Francisco, fue disparado en la cabeza. Este crimen fue diferente a los anteriores, ya que ocurrió en un área urbana y el asesino tomó un trofeo. Un trozo de la camisa ensangrentada de Stine que luego envió a los periódicos junto con otra carta burlona. 4. Jack el Destripador. Jack el Destripador es, sin duda, el asesino en serie más infame de la historia. Operando en el distrito de Whitechapel, en Londres, en 1888, este criminal dejó un rastro de horror que perdura hasta nuestros días. A diferencia de muchos otros asesinos seriales, Jack el Destripador actuó en una época en la que la ciencia forense y las técnicas de investigación eran rudimentarias, lo que contribuyó a su elusividad. El primer asesinato atribuido a Jack el Destripador ocurrió el 31 de agosto de 1888, cuando el cuerpo mutilado de Mary Ann Nichols fue encontrado en una calle de Whitechapel. Este fue solo el comienzo de una serie de asesinatos brutales que conmocionaron a la comunidad. Annie Chapman fue la siguiente víctima, encontrada el 8 de septiembre en el patio trasero de una casa. La brutalidad de los crímenes aumentó con cada asesinato, mostrando un conocimiento anatómico que llevó a algunos a especular que el asesino podría tener formación médica. El 30 de septiembre de 1888, Jack el Destripador cometió 2 asesinatos en una sola noche, conocidos como el doble evento. Elizabeth Stride fue encontrada con la garganta cortada, pero sin las mutilaciones extensas que caracterizaban los otros crímenes, lo que sugiere que el asesino fue interrumpido. Menos de una hora después, el cuerpo de Catherine Eddowes fue descubierto con horribles mutilaciones en Mitre Square. La escalofriante precisión de las heridas indicaba una escalada en la ferocidad del asesino. La última víctima confirmada de Jack el Destripador fue Mary Jane Kelly, cuyo cuerpo fue encontrado el 9 de noviembre en su habitación alquilada. Este asesinato fue el más brutal de todos, con el cuerpo de Mary Jane desmembrado y mutilado de manera grotesca. La escena del crimen fue tan perturbadora que incluso los oficiales más experimentados quedaron horrorizados. Estos casos nos recuerdan que el mal puede permanecer en las sombras, sin ser descubierto. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y explorar más de nuestro contenido. Espera nuestro próximo video y comenta si te gustó. Mantén siempre la curiosidad y el deseo de saber más.